Señoras y señores, muy buenas noches. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al análisis, al diálogo, a la crítica y a la reflexión. En esta ocasión nos acompaña una vez más en La Silla Roja Eduardo Guerrero. Usted lo conoce muy bien, consultor en seguridad y director general de Lantia Intelligence. Eduardo, bienvenido a La Silla Roja. Gracias, Enrique. Gracias por invitarme. Qué gusto verte, Víctor. Gracias. Víctor Piz. Gracias, Enrique. Buenas noches. Bienvenido, Eduardo. Pues Gracias. Probablemente usted ya dedujo cuál es la razón por la que invitamos a Eduardo. Hace poquito más de una semana hubo una noticia pues que sacudió al mundo de la seguridad, al mundo político y en general impactó fuertemente en México. El intento de detención y luego el abatimiento de Nemesio Oseguera, más conocido popularmente como El Mencho, cabeza visible del Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más importantes de México, sino que la más importante quizás del mundo. Eduardo, cuando el lunes publicaste en El Financiero tu acostumbrada columna, referiste que este operativo que sucedió en Tapalpa, en donde participaron soldados del ejército mexicano, el grupo de inteligencia de inteligencia no de alto nivel, o no recuerdo, ahorita nos precisas de qué grupo se trata, en el intento de detención y luego en la persecución que llevó al abatimiento del Mencho. Dijiste que es el golpe más contundente de la historia contra un cártel mexicano. Y además que con esto se aleja el riesgo de una acción militar directa de Estados Unidos en territorio mexicano. ¿Podrías elaborar un poco del por qué estas afirmaciones que hiciste? Sí, por supuesto. Mira, ese enunciado que leíste le faltó insertarle también que era la organización más grande que ha construido el crimen organizado mexicano. Para que se den más o menos una idea de la dimensión de esta organización, es la sombrilla de alrededor de 100 organizaciones criminales. Es decir, es un conglomerado, es una coalición criminal que agrupa a casi 100 organizaciones de distinto tamaño, muchas mafias regionales, muchas bandas locales, pero sí todas cohesionadas en torno a un mando central. No es para nada un esquema como los Zetas, que era una organización muy descentralizada. Tampoco es algo tan centralizado como fue el cártel de Sinaloa en su momento, que era muy piramidal. Esta organización es una especie como de combinación de los dos esquemas, pero el Mencho tenía un estilo de mando sumamente severo, muy reactivo a insubordinaciones o a rebeliones internas, que castigaba con mucha contundencia y que le permitían tener una organización enorme, pero a pesar de eso muy cohesionada, ¿no? Entonces, efectivamente, es un golpe sorpresivo. Ya iremos viendo con el tiempo a qué obedeció, pero sin duda hubo anuncios de esto que quizás no les dimos el peso, al menos en mi caso, que debían. Por ejemplo, hace 5 semanas hubo en X un comunicado de la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental, que es una oficina del Departamento de Estado, muy crítica de la actuación del gobierno mexicano, en donde decía literalmente: nos oponemos a la postura incrementalista del gobierno mexicano y exigimos golpes más contundentes que produzcan resultados en el corto plazo. Pues creo que eso deja como muy claro, digamos, el ala dura de Trump, cómo veían a México y qué estaban exigiéndole a México, ¿no? Y justamente lo que vimos el domingo, pues fue un golpe muy contundente que va a tener resultados prontos y a la organización ni más ni menos que más grande, ¿no? Luego yo creo, y esta es una mera especulación y una hipótesis mía, que el tema del Mundial
tuvo algo que ver. Yo no puedo creer que una ciudad como Guadalajara, que es tan importante y que literalmente está tomada por Cártel Jalisco Nueva Generación y en donde se van a celebrar muchos partidos, no haya generado en la mesa de la FIFA, de la organización del Mundial, ruido el hecho de que están tan penetradas las policías municipales y la policía estatal, ¿no? Por ejemplo, hace unas pocas semanas se asesinó a un abarrotero ahí en la plena, cerquita de Plaza del Sol, en el corazón de Guadalajara. Y la información que yo tuve en su momento fue que poco antes de esta emboscada a este empresario, hubo una llamada a las policías locales para que se retiraran a sus bases. Lo asesinaron a él y a su hija, iba en un Lamborghini Ursus con varias camionetas que lo custodiaban, también mataron a un buen número de sus guardaespaldas. Un comerciante del mercado de abastos. Exactamente, creo, sí. abarrotero, que por cierto, nunca supimos mucho del asunto, pero con mis conocidos en Guadalajara me dijeron que tenía él una gran relación con el ejército, con el ejército que está desplegado allá en Jalisco, ¿no? Nombre que, por cierto, en un par de veces también parece que estuvo a punto de que lo metieran a la cárcel y por sus vinculaciones políticas con el sector de seguridad logró evitar esos, evitar la cárcel, ¿no? Pero estoy, digamos, poniendo esto como ejemplo de la penetración del crimen en Guadalajara, y yo pienso que quizás hace algunas semanas alguien puso esto en la mesa. Y empezaron a preocuparse porque aunque no hay violencia muy alta en Guadalajara, el hecho de saber que tus policías están tan penetradas y tus fiscalía, pues a lo mejor sí metía cierta incertidumbre y cierta vulnerabilidad a los organizadores, y a lo mejor alguien dio un manotazo en la mesa y dijo, ¿qué vamos a hacer? Esta es una situación muy preocupante, quizás sería buena idea mover los partidos a otro lugar. Es mi hipótesis, y yo creo que eso activó, digamos, preocupó al gobierno y activó quizás una planeación de un operativo como el que vimos el domingo, ¿no? Perdón, Enrique, de lo que me preguntaste, ¿cuál era la segunda parte de la pregunta? El tema de la relación con Estados Unidos. Bien. Fíjense que a diferencia de lo que ha sucedido en otros momentos de la historia del crimen organizado en México, en donde el costo que ha tenido que pagar el gobierno de México por atacar a los liderazgos criminales ha sido muy alto, como sucedió especialmente en el sexenio de Felipe Calderón. Ahora tenemos, yo creo que, dos condiciones muy distintas. Primero, tenemos a un sector de seguridad federal mucho más robusto que antes en términos del perfil de sus liderazgos, de su personal, mucho más profesional, que es el que ha, digamos, construido Omar García Harfuch, y el propio perfil de Omar, y además el apoyo que tienen el secretario y los miembros del Gabinete de Seguridad de la Presidenta, que me parece que tiene una gran confianza en ellos y los apoya en todo. Y por otro lado tenemos también algo que no teníamos antes, que es un trabajo muy estrecho y muy coordinado con las agencias de seguridad y de inteligencia de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que esta presión del presidente Trump, en donde incluso ha llegado a insinuar que en una de esas se animaría a una incursión terrestre en suelo mexicano para destruir a los cárteles, aunque es algo altamente improbable, sin duda ha presionado mucho a las autoridades para una colaboración más estrecha, más de lo que teníamos antes, para que haya un intercambio de información más fluido y quizás también para que México tenga acceso a tecnología, armamento, a inteligencia, como no lo habíamos tenido antes, ¿no? Y yo creo que eso estuvo presente incluso en la operación del domingo, que fue sin duda muy limpia y muy eficaz. Víctor. Sobre esta operación, Eduardo, ¿qué crees que, digo, después de una semana hemos ya leído, hemos visto muchos análisis? El lunes en la conferencia mañanera el general secretario Trevilla explicando
un poco el seguimiento de cómo es que dieron con el Mencho, ¿no? Él dijo, desde el 20 ubicamos que una pareja fue a ese lugar, al Country Club de Tapalpa, y luego salió el día después y eso les hizo presuponer que él estaba ahí. Pero bueno, ya cuando se pone en marcha el operativo para que la Guardia Nacional con el Ejército haya actuado con tal contundencia e incluso seguirlo en su ruta de escape, a diferencia, por ejemplo, del episodio de cuando detienen a Ovidio Guzmán y el entonces presidente López Obrador decide dejarlo libre, porque él decía el riesgo de un baño de sangre en Culiacán es enorme, y en este caso quizás la zona, la ubicación, pero creo que sí es muy diferente, ¿no? Esta vez las fuerzas federales actuaron con tal dureza que pues no pusieron en duda la captura y el posterior abatimiento del Mencho. Así es. Sin duda fue un operativo mucho mejor planeado, y a diferencia de lo que sucedía antes con el sector seguridad, que era como una especie de archipiélago con varias islas, con poca comunicación entre ellas, ahora el liderazgo tan centralizado que tiene Omar García Harfuch permite una mucho mejor coordinación, y yo creo que también permite evitar filtraciones. Yo creo que esto se mantuvo en reserva hasta el último minuto, y creo que gracias a esos factores es que salió tan bien, ¿no? A partir del domingo, desde el domingo, empezó a haber reacción por parte del cártel Jalisco Nueva Generación con los llamados narcobloqueos, incendios. Ya que se hace el saldo, pues fueron 20 estados, diferentes dimensiones. En Vallarta simplemente más de 100 autos quemados, etcétera, etcétera. Sí. Daba la impresión, y es algo que, a ver qué opinas tú, que no estaba calculado el tamaño de la reacción. O sí estaba calculado, y gracias a ese cálculo como que se ha apagado. O sea, fue una llamarada muy fuerte, pero a una semana pues pareciera que fue de un par de días, 3 días el impacto, y después se ha ido diluyendo. ¿Cuál es tu balance de cómo salió la reacción y el control de la reacción de este cártel? Así es. Coincido en que fue una especie como de fogonazo. Siento también igual que se está apagando aceleradamente. Yo creo que este despliegue nos revela son varias cosas. Primero, sí hay una presencia nacional de este cártel. O sea, sí tienen operadores en una gran cantidad de estados. Fueron 21 estados en donde se registraron eventos, ¿no? De incendios de vehículos, bloqueos carreteros, vandalismo en algunas tiendas. Incluso, esto me hace pensar que ya estaba ahí un miembro, digamos, del comando central del cártel con cerebro estratégico, porque muchos golpes fueron a centrales nerviosas del sistema, ¿no? Por ejemplo, atacaron a la fiscalía, ¿no? Al edificio. Se fueron a los 2 aeropuertos, el de Guadalajara y el de Vallarta. Incendiaron un Costco. O sea, esas son acciones que solamente las hace, en mi opinión, un mando de alto nivel que sabe dónde duele y sabe también cómo generar, digamos, impresión en la opinión pública y generar esta percepción de que ellos son poderosos, de que ellos están unidos y que ellos pueden enfrentar al enemigo que sea, incluidos también a adversarios criminales, porque esto no solamente es un mensaje a la opinión pública y al propio gobierno, sino también a otros grupos que están justamente esperando el momento de debilidad del cártel para poderlos atacar, debilitarlos más y desplazarlos de zonas en donde ellos quieren cobrar impuestos criminales o mantener un control, ¿no? Entonces este despliegue fue mucho de marketing criminal, y para mostrar que ellos siguen fuertes, y yo creo que lograron, porque no vimos enfrentamientos en ese día contra otras organizaciones criminales. Yo creo que se reservaron para otro momento entrar a atacar o tener enfrentamientos, y de hecho hasta ahorita no ha habido nada, ¿no? Ya veremos cómo se van dando las cosas, pero
Yo tengo la percepción de que se va a dar una transición armónica en el mando. Creo que va a haber una sucesión tranquila. Claro que esto, digamos, como estamos hablando de este mundo criminal, clandestino, sin reglas claras, en donde todos son supuestos y reglas informales, luego hay tropiezos que pueden derivar en guerritas o en guerrotas, ¿no? Pero yo, hasta donde alcanzo a ver, hay consensos internos para pasarle el mando a alguien. Ya ha habido algunas filtraciones de que quien ya asumió el mando es el 03, es un hijastro del Mencho. La gente de Jalisco me dice que todavía ellos tienen mucha reserva de esta información, que no tienen que pasar varios días para que esto se confirme, pero bueno, ya tenemos por lo menos ese primer indicio de una transición armónica. Y yo insisto, ese mismo día, quien armó y organizó este despliegue de fuerza ya fue una persona de alto nivel, de alta capacidad estratégica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estaría, por lo que dices, descartado un escenario como el que se ha visto en Culiacán a raíz de la captura y el envío del Mayo Zambada a Estados Unidos, en donde pues vimos que la Malliza por su lado, la Chapiza por la suya, tratando de disputar los terrenos, las plazas, porque en la semana se ha escuchado que lo peor que le podría pasar a Guadalajara es que se repitiera un escenario como el que ha vivido Culiacán, en donde las facciones, los grupos del cártel Jalisco, pues estuvieran combatiendo entre sí para posicionarse buscando el control y el mando. Sin duda ese es el peor escenario, que Guadalajara se convirtiera en el espejo de Culiacán, ¿no? Guadalajara es una ciudad mucho más grande, una economía mucho más importante. Estamos hablando, creo que de 5 millones de habitantes, alrededor de 5 millones Guadalajara, contra poquitos más de 1 millón en Culiacán. Y un asunto que no está presente en el caso de Jalisco, es este tema de una traición en la cúpula, ¿no? En las organizaciones criminales, el tema del honor, el tema de respetar ciertas reglas de no agresión entre familiares, entre compadres, es fundamental para garantizar la cohesión. En este caso de Sinaloa tuvimos la traición de unos ahijados con su padrino. Un padrino que además les había ayudado en todo, incluso los salvó de que los asesinara Cártel Jalisco hace algunos años cuando los secuestraron en Puerto Vallarta. Un hombre que los había protegido después de que su papá, Joaquín Guzmán, fue arrestado. Y eso se vio como un agravio, un tremendo agravio a la familia Zambada. Y eso, digamos, hizo un tanto inevitable la guerra, porque había un elemento emocional también, ¿no? En este caso no, en este caso es una agresión de la autoridad contra ellos, y a ellos en principio no les conviene pelearse porque es una organización excepcionalmente próspera, como nunca habíamos tenido en México, cuya prosperidad, por cierto, inició por ahí de 2014, cuando ellos rápidamente, en cuestión de meses, inauguraron masivamente una industria de robo de combustible en México, en el centro del país, y que no ha hecho esa industria sino consolidarse después de los años, ¿no? Con algunas innovaciones como el tema del huachicol fiscal, ¿no? Que es mucho más lucrativo incluso que el huachicol convencional, ¿no? Pero así ellos eso fue lo que los catapultó, digamos, al estrellato criminal, el tener tanto éxito en el robo de combustible y tener todo este dinero para fortalecerse, para ser tener una gran capacidad bélica, para moverse y expandirse a muchos centros turísticos importantes, la Riviera Maya, la Riviera Nayarita, Los Cabos, estuvieron muy metidos ellos en Los Cabos en ciertos momentos. Y bueno, pues parecían realmente imparables, ¿no? En mis artículos del Financiero de los últimos meses, en varias ocasiones apunté lo preocupante que era ver a una organización en el mayor auge
de la historia del narcotráfico en México, desplegando sus capacidades, expandiéndose sin freno en todas las zonas del país. Híjole, a mí me daba realmente ver con mucho temor, ¿no? Cómo este monstruo se estaba cada vez fortaleciendo más. No me esperaba este golpe del gobierno, qué bueno que lo hicieron, y ojalá que justamente porque están acompañados de la inteligencia estadounidense haya un muy buen cálculo de cuál va a ser la reacción y cómo van a neutralizar las acciones del cártel para que por ningún motivo esto vaya a derivar en una guerra que pueda incrementar la violencia en México, ¿no? La narrativa en los últimos días, Eduardo, ha sido: México ha avanzado en seguridad. Porque tuvimos expresiones de preocupación, sobre todo vinculadas con el Mundial, no solo con el Mundial, pero notoriamente con el Mundial y los 4 partidos que van a efectuarse en Guadalajara, al punto de que corría la versión de que a lo mejor se estaba reconsiderando la sede de Guadalajara, de buscar otra ciudad, etcétera, etcétera. Al final, el jueves, hay una conversación entre la presidenta y el número 1 de la FIFA, Infantino, y pues todo queda resuelto. En tu evaluación, estando pues a 3 meses, 4 meses del Mundial, ¿podemos respirar o todavía va a ser un foco de preocupación en general la realización de los eventos y en particular los partidos en Guadalajara? Sí, Enrique, yo creo que esto va a requerir un blindaje muy especial, sobre todo los partidos en Guadalajara. Creo que serían quizás una oportunidad para alguna represalia del cártel por el asesinato de su máximo líder, de manera que yo creo que la ciudad va a ser militarizada poco antes del Mundial. Va a haber una gran cantidad de elementos militares y también de agentes encubiertos, muy atentos a gente sospechosa que se esté infiltrando entre las multitudes, en las calles, en el propio estadio, para evitar un evento que pudiera ser escandaloso y que pues nos dejara ahí un trago muy amargo en algún partido del Mundial. Yo creo que ellos están conscientes de eso y van a trabajar muy fuerte para que algo así no vaya a suceder, ¿no? Pero pues sí estamos hablando de una organización muy sofisticada. Eso es algo que quiero enfatizar, porque a pesar de que es un cártel con una carrera corta, o sea, Cártel Jalisco nace por ahí de 2011, 2012, realmente repunta en 2014 hasta ahora, o sea, tiene poquito más de una década, pero en esa década sí logró institucionalizarse, sí logró ser muy sofisticado en su manera de operación. Incluso podemos ver en los apuntes del Mencho que fueron difundidos por algunos medios el día de ayer, lo ordenado que era con los gastos, ¿no? Te das cuenta de una mente que no dejaba asuntos como al azar. Era un hombre que dejaba registro de muchas cosas, era ordenado, era muy organizado, y eso justamente caracterizó la operación de Cártel Jalisco durante muchos años, ¿no? Algo también muy peculiar de Jalisco era como siempre ponía la mira en objetivos en blancos, digamos, de muy alto perfil, ¿no? No andaba matando ahí alcaldes y eso. Sí lo hacía, si era necesario, pero él se iba a lo grande. O sea, vamos a matar al exgobernador de Jalisco, vamos a matar a un juez federal en Colima y vamos a su casa y lo matamos en su casa. Vamos a matar al jefe de la seguridad de la Ciudad de México. Qué bueno que no lo lograron, ¿no? En su momento. Pero estos, digamos, nunca les faltó ambición, ¿eh? O sea, siempre ponían sus ambiciones a muy alto nivel, sumamente agresivos. Acuérdense también que se filtró a los medios unas notas que encontraron en la guarida de algún capo de Cártel Jalisco, en donde estaba la lista de miembros del gabinete de López Obrador, que también eran blancos potenciales del cártel. Había varios miembros del gabinete. O sea, sí se la jugaban en serio y iban el tipo de intimidación que les gustaba realizar era con objetivos siempre de muy alto nivel, ¿no?
Más temas, si nos permites, Eduardo, vamos a hacer una breve pausa y continuamos esta conversación con Eduardo Guerrero en torno a lo que sucedió con el Mencho y las secuelas y consecuencias de todo esto. Estamos en La Silla Roja. Regresamos a esta conversación con Eduardo Guerrero en torno a lo que se suscitó tras el abatimiento del Mencho. Eduardo, viendo ahora el otro lado, ¿quiénes hicieron la operación? Nos habíamos acostumbrado a que tradicionalmente era la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con Omar García Harfuch al frente, quien realizaba buena parte de los operativos. En este caso fue el Ejército. Incluso en otras ocasiones ha aparecido la Marina, pero aparecía menos directamente el Ejército. Y quien dio la cara fue el general secretario Ricardo Trevilla. ¿Cómo fue esto y qué tipo de unidad, qué tipo de militares fueron los que operaron el intento de captura y luego el abatimiento del Mencho? Sí, mira, por lo que sabemos hasta ahorita fueron miembros de unidades de alto rendimiento o de operaciones especiales, tienen varios nombres. Incluso ha habido reportajes recientes, recuerdo uno de Reuters, muy importante, que reveló que el ejército desde hace muchos años tenía unidades entrenadas por la CIA justamente para enfrentar este tipo de cárteles de corte militarizado, como era el caso del cártel Jalisco, ¿no? Y yo creo que seguramente ese tipo de capacitación se reforzó. Incluso intuyo que la visita que tuvimos reciente de algunas autoridades militares de Estados Unidos con fines de capacitación quizás también estuvieron involucradas en el adiestramiento de estas unidades para la operación del domingo pasado. Yo creo que es lo que se debe de hacer, sobre todo cuando estás lidiando con un cártel que nos había dejado ver muy claras sus capacidades militares, ¿no? Tenía un armamento que siempre rebasaba el armamento del propio ejército, en potencia, de ultimísima generación, ¿no? Tenemos las Barrett, ¿no? Donde se dice que incluso en el operativo le dieron a un helicóptero que estaba ahí sobrevolando la casa. Sí, era impresionante. Así es. Entonces, por cierto, ahorita que abordamos el tema del armamento, bien haría el ejército en modificar su reglamentación interna, porque me han dicho algunos mandos que es una tortura para el ejército la compra de armamento por la burocracia y sobreregulación espantosa que hay en esto, y siempre les llegan las armas pues con muchos meses, incluso a veces años de retraso, y eso obviamente los vulnera frente al crimen, que tiene mucho más velocidad para poder importar armas de última generación, ¿no? Pasando a en lo que estábamos, pues fue una operación sigilosa. Yo creo que ya había mucha inteligencia mexicana y estadounidense invertida en esto, y adiestramiento, como les comentaba. Sin duda los tomó por sorpresa. Sí tenían una gran cantidad de guardias en estas cabañas, pero se ve también que salieron apanicados. Realmente se ve que sí hubo un enfrentamiento. Parece que fueron 8 guardias, los dijeron primero que 4, pero luego cambiaron a 8, los que quedaron ahí muertos en los alrededores de las cabañas y en el bosque. Y luego también algo que no apuntamos, que fue también muy agresivo, es que asesinaron a una gran cantidad de guardias nacionales en las carreteras, etcétera, y tenemos un saldo hasta ahorita de 33 militares muertos, 30
entre Guardia Nacional y Ejército y 3 de unidades especiales, ¿no? Lo cual sí es muy abultado para lo que teníamos, para nuestros precedentes en este tipo de operaciones, ¿no? Hay que ver también, hasta ahorita no tenemos noticia y más de estos 8, yo sospecho que hubo más, quizás abatidos, pero no tenemos más información, a ver qué sale en los siguientes días. Pero sí fue una operación bien planeada, implementada de manera eficaz y fue una llamada de atención muy severa y una advertencia de México a la mayor organización criminal del país. Y yo creo que ellos van a deliberar qué es lo que deben hacer y yo no descartaría que ellos buscaran de ahora en adelante tener un perfil más bajo. Quizás ya no les conviene ahorita este cinismo que tenían, por ejemplo, para presentarse en las poblaciones que tienen penetradas y con este armamento y convoys y hacerse tan visibles, ¿no? Como en su momento fueron también los Zetas. Yo creo que ahorita con este golpe sin duda van a retraerse un poco y van a pensar cómo operar de manera más discreta en varias zonas. Justo esto los agarra en momentos muy complejos, sobre todo en Michoacán, donde estaban peleando muy fuerte para vencer a Guerreros Unidos y a la familia Zambada, que son sus rivales ahorita en el estado. Estaban muy metidos ya en Morelia, en la capital. Ellos querían tener control de Morelia. Yo creo que esto les echa a perder esos planes. También en Guanajuato estaban ya buscando tener pleno control de Salamanca, Irapuato, Celaya, León. Ya lo tenían también muy consolidado. A lo mejor ahí Santa Rosa de Lima, que es su gran enemigo en Guanajuato, adquiere fortaleza. Vamos a ver. En fin, hay varios estados del país en donde podría haber repercusiones, ¿no? En Jalisco, pues ojalá el gobernador Lemus, que ha sido hasta ahorita muy discreto y que ha delegado este asunto del crimen organizado en el gobierno federal, pues ahora saque un poco los dientes, robustezca y depure esta policía estatal, ver la fiscalía, las limpien bien, evitar hasta lo máximo posible esta contaminación de Cártel Jalisco, ¿no? Creo que es un buen momento ahorita además para tener la colaboración del gobierno federal en esas tareas tan delicadas. Y, en fin, esto no va, digamos, a tener un impacto inmediato en la violencia ni para bien ni para mal. Va a haber algunas disrupciones, sin duda, en algunos lugares, porque el nuevo jefe, Enrique, sin duda va a llevar a su gente, va a nombrar a nuevos delegados regionales, va a haber rotación de mandos, y eso siempre hace, digamos, chillar, hace gemir, digamos, las tuercas y los tornillos de la maquinaria criminal, y por eso no estaremos exentos de ver algunos encontronazos y represalias a nivel regional, pero veo con optimismo que el gobierno, desde antes de este abatimiento del Mencho, ya estaba capturando de manera muy sistemática a varios mandos locales en varios estados, incluso estaba dando golpes tan importantes como el que dio hace unos días en Puerto Vallarta, en donde con inteligencia financiera pudo desarticular una red de empresarios en un espacio turístico y desarticular una maquinaria de básicamente de engaño y de robo a muchos estadounidenses con los tiempos compartidos, ¿no?
Sí. Víctor. Sí, hablando de la cooperación y la colaboración con el gobierno de Estados Unidos, digo, pues fue muy evidente también el interés que dejó ver el gobierno de Estados Unidos en la semana, porque el miércoles la presidenta dijo que 2 días antes había recibido una llamada de Donald Trump, que no se sabía hasta que ella lo dio a conocer. Dijo, me llamó el lunes porque quería saber qué había pasado con el operativo. Y vimos que el embajador Johnson con la SAR antidrogas, Sarah Carter, se reunieron con el Gabinete de Seguridad, ¿no? Encabezados por el secretario García Harfuch, pero lo que también se ha comentado, Eduardo, en la semana después de este evento es que en sí el operativo y el resultado como tal, pues es una respuesta contundente del gobierno mexicano a estas afirmaciones o señalamientos que hacía el propio presidente Trump, en el sentido de que en México mandaban los cárteles y gobernaban los cárteles, y ese mensaje pues era replicado por los MAGA, ¿no? Los que acompañaban su discurso, ¿no? Creo que también eso termina pues por darle un buen coscorrón a Estados Unidos en ese sentido, ¿no? Sin duda. Sin duda, a mí lo que me gusta mucho de la presidenta Sheinbaum es que es una mujer mucho más pragmática que su mentor. Es una mujer que sin duda comparte ideología y doctrina con su predecesor, pero cuando se trata de resolver problemas, la ideología no se convierte en una especie de cortina impenetrable o de una barrera, ¿no? Es una mujer que tiene esta audacia para poder confrontar la realidad y tomar a veces el toro por los cuernos, ¿no? Y creo que esta sin duda es una prueba de ello, ¿no? Y creo por otra parte que al menos en la parte de seguridad cuenta con un gran estratega y operador como García Harfuch, que ha logrado consolidar un gran equipo en materia de seguridad. Lástima que por los problemas que andamos con el presupuesto y la escasez de recursos no han podido elevarle el presupuesto a la Secretaría y andan cortos en equipamiento de cierto tipo y no han podido fortalecer algunas áreas de inteligencia y de operación logística que son necesarias. Pero en fin, creo que con lo que tienen lo están haciendo bien y es fundamental también el acompañamiento, como he estado repitiendo ahora, de los Estados Unidos, ¿no? Hay una dimensión que siempre ha preocupado, Eduardo, que es la dimensión municipal. Todavía, digamos, a nivel estatal puedes tener un poco más de control y visibilidad si hay alguien metido. Bueno, vimos el caso de la barredora en Tabasco, etcétera. Pero cuando ya te vas a la dimensión municipal, pues se vuelve más nebuloso. Y dices que por el modelo del cártel Jalisco Nueva Generación, pues ha tenido esta capacidad de extenderse y seguramente penetrar muchos organismos de seguridad locales. ¿Cuál ves como perspectiva a este respecto? Mira, yo creo que ahí hubo fallas estratégicas muy importantes del Estado mexicano desde hace muchos años. Yo creo que la implementación de programas sociales inspirados en la transferencia directa a familias y que implicó la desarticulación de una red de gestoría social que tenía el Estado mexicano desde hace muchos años, que la tuvo con Echeverría, que la tuvo con López Portillo, con De la Madrid, que la fortaleció Carlos Salinas de Gortari con el programa de solidaridad, y que a partir del gobierno de Zedillo fue desarticulada para darle mayor eficiencia al gasto social. Se nos olvidó una dimensión muy importante, pues política y criminal, de este sistema nervioso que tenía el Estado mexicano de alertas tempranas, en donde estos gestores de la CONASUPO, del Sistema Alimentario Mexicano, de Solidaridad, que le transmitían al gobierno en tiempo real eventos de conflictividad social o de perfil criminal que le permitían al Estado mexicano reaccionar oportunamente y remediarlos o neutralizarlos preventivamente, pues haber desarticulado eso nos ahora trajo un problemón de inacción y en donde esto ha tenido una lógica de bola de nieve que se ha hecho cada vez más grande, que ha habido una gran omisión del Estado mexicano. Entonces yo creo que este problema, Enrique, más allá del tema
digamos, de ingeniería institucional y ver cómo metemos incentivos para que los alcaldes se ordenen y inhibir un poco la corrupción tremenda que hay en los ayuntamientos. Yo también creo que tenemos que repensar nuestra política social y quizás sostener, no creo que sea tampoco malo el tema de las transferencias directas y de hecho ha habido logros, pero creo que tenemos también que pensar a rearmar un sistema de gestoría social y de gestión también de estos problemas en tierra que pueda lograr un cambio estructural en la manera como está operando actualmente el crimen con las autoridades locales. Yo creo que eso va a merecer mucho trabajo. No lo veo francamente que lo vaya a hacer este gobierno, pero es como un desafío de México de cara al futuro, ¿no? Sí, me acordé del operativo llamado Enjambre, que pues detuvieron a varios alcaldes en el Estado de México y de pronto pues como que parecía que ese operativo se había apagado y resulta que viene el caso del alcalde de Tequila, de Diego Rivera, en donde pues le encuentran una gran corrupción, en todos los niveles, ¿no? Entonces creo que encaja muy bien con lo que dices. Así es. Sí, Enjambre fue muy buena idea y son golpes que tienen buenas consecuencias en el corto plazo, pero que después de un tiempo, Víctor, pues otra vez se vuelven a colonizar estas zonas de criminales, ¿no? Sucedió, por ejemplo, con el operativo en Valle de Bravo, en la industria de la construcción. Sabemos que están muy intimidadas y muy controladas por el crimen y tienen que pagar un impuesto enorme, los que venden cemento, los que venden varilla, y eso tienen que asumirlo pues los residentes de Valle de Bravo, que cuando quieren construir algo tienen que pagar un enorme impuesto criminal, ¿no? Y lograron desarticular momentáneamente la red, pero lo que me cuentan mis amigos de Valle de Bravo es que ya otra vez se reactivó la red y siguen con el problema, ¿no? Entonces tenemos que pensar en medidas más ambiciosas de impacto en el mediano y largo plazo, ¿no? Quienes nos ven, Eduardo, probablemente piensen, bueno, qué bueno que le pegaron a la cabeza de este poderosísimo cártel. Pero a mí lo que me pasa es que me están cobrando derecho de piso a cada rato. Es la extorsión, reconocido por la propia autoridad, es el delito con el crecimiento más elevado en los últimos años. ¿Percibes que con esta estrategia y con este tipo de golpes eventualmente se le pueda dar una vuelta? No que desaparezca, es demasiado pedir, pero que por lo menos cambie la tendencia, que ya no sea un delito de proporciones crecientes, sino que vaya bajando gradualmente en los próximos años. Mira, yo creo que lo que este golpe va a... la consecuencia inmediata es que los planes de la cúpula del cártel van a cambiar y van a detenerse en términos de expansionismo como lo había tenido hasta ahorita. Es más como una medida de contención para pararlos, ¿no? No creo francamente que este golpe en particular vaya a modificar dinámicas regionales o locales. Ahí tiene que trabajar el gobierno muy fuerte en colaboración con los gobiernos estatales y municipales para afectar estos cobros de piso en municipios en particular, ¿no? Ahí viene ese es el trabajo, esa es realmente la prueba de fuego, ¿no? La de veras, que es justo la que viene por delante, ¿no? ¿Cómo desarticulas esas redes locales que están muy amarradas con los políticos locales y con los empresarios? Y ese va a ser un trabajo necesariamente gradual, donde hay que tener mucha perseverancia, mucha disciplina y sobre todo también, diría yo, mucho liderazgo de algunos alcaldes y de los gobernadores. Si un gobernador se muestra titubeante, tiene miedo, voltea para otra parte y no quiere enfrentar el problema, ese tipo de actitud se replica en las autoridades municipales. Es muy importante tener un liderazgo estatal
fuerte, determinado, sin miedo, que le entra al toro. Entonces, todavía falta mucho, desafortunadamente, para que esos males que tú bien anotas, Enrique, vayan a modificarse pronto. Víctor, nos quedan pocos minutos. Sí, aprovechar estos minutos para preguntar, Eduardo, ¿cuál debe ser la estrategia de seguridad después de este golpe? Porque, bueno, en la semana hubo también polémica, ¿no? Ahí le preguntaron a la presidenta si entonces ya estaba por la ruta que había elegido Felipe Calderón. Y dijo, ni lo mande Dios, yo estoy en la idea de combatir las causas de la delincuencia, y como decías hace un momento, pues ella es más pragmática que su mentor. Pero, pues ha dado golpes fuertes al crimen organizado, y pues, sin duda es la mejor evidencia de eso. O sea, ¿cuál debe ser la estrategia en materia de seguridad? ¿Seguir combatiendo a los grupos del crimen organizado? ¿Cómo lo debe hacer? Mira, creo que el juicio y la evaluación que hay de Felipe Calderón ha sido muy sesgada, y creo que cometió errores importantes en su momento. Esos errores tienen que ver mucho con que justo a él le toca, digamos, el inicio de la crisis, y en buena medida también él propicia el inicio de la crisis. Porque si algo hay que reconocerle a Calderón es que era un hombre entrón, proactivo, y no le daba miedo tomar decisiones complicadas, ¿no? Quizás la parte que le faltó al presidente Calderón fue justamente el de la pausa, el del reposo analítico y reflexivo, el de la mejor planeación de las cosas, el de tener un mejor cálculo de las propias capacidades y de las capacidades del adversario. Yo creo que ahí falló mucho la administración de Calderón, ¿no? Pero no le faltó decisión ni le faltó audacia, ¿no? En el caso de la presidenta Sheinbaum, yo creo que llega mucho más equipada, de experiencia, de saber qué prácticas sí funcionan, cuáles no funcionan, y ella está medio atrapada en un equilibrio muy difícil, y es no romper con la retórica de su antecesor, que es esta retórica de las causas profundas de la violencia y este rechazo a la fuerza, pero por otro lado, en la necesidad práctica de ejercer esa fuerza. Entonces sí hay claramente una contradicción entre su discurso y lo que estamos viendo con estos golpes. Por supuesto que la fuerza es indispensable en esto, no hay otra manera. Incluso ayer escribí un artículo excelente el general Óscar Naranjo en El País, donde dice cuáles son las grandes lecciones que nos dan Colombia y México en estos últimos años sobre cómo combatir al crimen, y él habla de un equilibrio entre la zanahoria y el garrote, pero también enfatiza que el garrote es fundamental. Entonces, decir que la fuerza no es indispensable o que puede sustituirse por otros mecanismos para disuadir al crimen, pues no es, digamos, algo que se ha avalado por el análisis, por la teoría y por la experiencia internacional en materia de combate al crimen organizado. Necesitamos fuerza, y no solamente fuerza contundente. Tiene que ser un nivel de fuerza que realmente inhiba a las organizaciones criminales a reactivarse o a regenerarse. Tiene que ser una fuerza que se aplique contundente, permanentemente, sistemáticamente, ¿no? Pero es un ingrediente central en cualquier estrategia de seguridad contra el crimen organizado. Finalmente, Eduardo, ya nos queda un minuto. Estados Unidos ya no podrá decir México no lo quiere combatir, le tiene miedo a las organizaciones criminales. No solo México, la presidenta Sheinbaum, esto es lo que dijo en varias ocasiones Trump. ¿Con esto, ese discurso, esa narrativa queda borrada? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que la presidenta con este golpe sí, pues un poco le calla la boca a varios críticos que la veían como una mujer omisa o temerosa
yo creo que da muestras este golpe de que cuando hay que tomar una decisión compleja y con ciertos riesgos, la puede tomar y la planea bien. Eso sí, se asegura lo más que puede de que las cosas salgan bien. Hay un buen cálculo, hay una buena preparación para que ese golpe de a de veras tenga un impacto real y no se les haga engrudo la operación como le sucedió a López Obrador en su momento, ¿no? Con Ovidio. Pues nos podemos quedar mucho más tiempo porque es un tema complejo, muchas aristas, pero pues se nos acabó. Eduardo Guerrero, como siempre, mil gracias por habernos ayudado a entender este cuadro que estamos viviendo hoy en México. Hombre, encantado, Enrique, por la invitación como siempre. Siempre es un gusto reflexionar con la audiencia del financiero Bloomberg. Y gracias, Víctor, también por acompañar. Y también pues que te sigan leyendo en el Financiero todos los lunes. Gracias. Sin duda, mañana vamos a leerte con mucha atención en tu acostumbrado artículo de los lunes. Mil gracias. Y sobre todo, gracias a usted por la gentileza de su atención. Los invitamos a la próxima edición de La Silla Roja. Muy buenas noches.